Bueno, bienvenidos a este panel. Cuando empezamos a diseñar el panel, empezamos a pensar, bueno, ¿qué podemos dejarle del día a día de un compliance officer en la industria fintech al público? Y bueno, hay muchos temas para tratar, pero bueno, siendo que esto es una industria totalmente digital, dijimos, bueno, vamos a encarar el tema por el lado de, a ver, cómo las nuevas tecnologías, cómo las herramientas tecnológicas se pueden utilizar o qué aportan en el día a día de un compliance officer, ¿no? Así que, a ver, Romy, ¿qué nos podés? Bueno, buen día. Qué hermoso ver esto. Realmente año a año vemos cómo este evento de la industria fintech sigue creciendo, ¿no? Más de 2.500 asistentes, creo que tenemos 2 escenarios en paralelo, así que es emocionante realmente. Felicitaciones a todo el equipo de la Cámara. Recién andaba Mati por ahí, Marian, bueno, todos, Sale y el grupo de CMS. Impresionante, y creo que un poco esto es la foto de ese crecimiento de la industria, ¿no? Así que celebro estos espacios, feliz de estar en este panel con tan grandes profesionales y colegas con quienes compartimos también el grupo de prevención de lavado de la Cámara Fintech. Así que, bueno, un poco adentrándonos en el tema de hoy, hablamos del día a día de un compliance officer, ¿no? Y yendo a lo que vos preguntabas, Sol, creo que desde el punto de vista de un proveedor de servicios de tecnología, me parece que queda claro, ¿no? Nosotros proveemos tecnologías a entidades reguladas por la CNB, por el Banco Central, por la UIF, y si algo quedó demostrado es que la tecnología llegó para quedarse en las áreas de cumplimiento. Creo que si hablamos también de soluciones fintech, hablamos de inclusión financiera, todos vamos a estar de acuerdo en eso, ¿no? Entonces son millones y millones de usuarios, de personas transaccionando, haciendo pagos, transferencias, invirtiendo el dinero de su cuenta digital. ¿Y qué pasa detrás? Sería la pregunta, ¿no? En el behind the scenes, áreas de compliance que están a la par, trabajando día a día para lograr monitorear todas esas operaciones, en definitiva, ¿no? Entonces, el interrogante sería cómo hacemos para sacar adelante un modelo de cumplimiento en un modelo de negocio como negocio fintech. Y ahí es donde me parece que la tecnología aporta valor. La tecnología, como decía antes, llegó para quedarse. Hablamos de soluciones RegTech que permiten optimizar las tareas de cumplimiento normativo, regulatorio, lo que tiene que ver con el KYC, el conocimiento del cliente, ¿no? El perfilamiento de ese cliente, perfil de riesgo, perfil transaccional, que seguro vamos a explayarnos sobre eso. La debida diligencia también, ¿no? Del cliente que exige la normativa. Poder hacer un monitoreo transaccional, ¿no? De las operaciones del cliente, esto a partir de un motor de reglas que sean fácilmente configurables, eso también es importante. Y una gestión automatizada de alertas, ¿no? Eso es algo que va a ser fundamental para las áreas de cumplimiento. Así que si pienso un poco en tecnología aplicada a áreas de cumplimiento, pienso en flexibilidad, en adaptación ante los constantes cambios regulatorios, ¿no? Que vivimos y que todos somos testigos. Este año ni hablar. Hablamos de optimización de costos, ¿no? Si yo les mencionaba antes millones de transacciones, millones de usuarios, imagínense eso procesado de forma manual. Inviable, ¿no? Creo que todos vamos a coincidir en eso. Entonces, creo que ni un auditorio así lleno de analistas de compliance va a ser suficiente. Entonces, bueno, ahí hacer hincapié en eso, en optimización de costos, en automatizar tareas que son básicamente reiterativas, ¿no? Y eso posibilita que quienes estamos en áreas de compliance podamos enfocar nuestro tiempo en tareas de mayor valor agregado, en definitiva. Así que, bueno, para cerrar esta pregunta, porque tenemos varios temas para tratar, me parece súper interesante, ¿no? Que se abran estos espacios de debate. Así que, de nuevo, reitero que celebro la iniciativa y seguramente vamos a ir coincidiendo en varios puntos acá con mis compañeros de panel. Buenísimo. Bueno, si alguno por ahí quiere preguntar algo, levante la mano y
puede ir preguntando. Y viendo esto, bueno, es todo un desafío también lo de las nuevas tecnologías y bueno, las cosas que van apareciendo, ¿no? Y que van ayudando, ¿no? a hacer cada vez más ágil y más automatizado los sistemas. Quiero preguntarles cómo es eso de bueno, tratar de cuidar al usuario y no tener un gap regulatorio, ¿no? ¿Cómo lo ven ahí? A ver, le pregunto a Lau. Hola, buenos días a todos. Muchas caras de amigos y colegas por acá. Esa es una gran pregunta, en realidad es la pregunta por la masividad de nuestras operaciones. En esta industria de tecnología y finanzas asociada tenemos empresas de todo tipo, pero básicamente cuando hablamos de empresas reguladas tenemos empresas financieras que se dedican a procesar pagos, a ser agregadores, a ser adquirentes, emisores de tarjeta de crédito, empresas de seguros, bancos digitales, empresas de crowdfunding, Alix, tenemos de todo, ¿no? Y sabemos que estamos en un país que tiene una regulación que en materia de prevención de lavado de activos cumple con los estándares internacionales. Por lo tanto, ¿cómo hacemos en esta industria para poder velar porque nuestros usuarios tengan una gran experiencia en nuestras plataformas, pero al mismo tiempo no tener brecha regulatoria? La mejor manera de empezar a contarles un poco esta historia es compartiendo algunos números que estuvimos charlando con los chicos. Y creo que voy a empezar por contarles, creo que todos ustedes saben, Banco Central emite números permanentemente y hace poco nos enteramos que 9 de cada 10 personas tiene al menos acceso a un celular con internet. En Argentina, aclaro que estos números podrían ser perfectamente proyectados para el resto de la región y en Brasil podrían ser aún mucho mayores, pero vamos a hablar de Argentina, que son los números que tenemos acá frescos en nuestro país. Entonces, 9 de cada 10 personas tienen al menos acceso a un celular que tiene internet. De la población adulta que tenemos en Argentina, más de 37 millones de personas tienen al menos una cuenta bancaria, un CBB larga U o una cuenta digital, un CB corta U. De todas las personas que tienen cuenta bancaria, más del 85% tiene una cuenta digital. Y lo más relevante de todo es que de todas las personas que no tienen cuenta bancaria, más del 65% sí tiene una cuenta digital. Sí, esto de cara a nuestros usuarios, a las personas que acceden a nuestras plataformas y que hablan, y como yo les contaba, a empresas que se dedican dentro de la industria financiera a variedad de productos financieros. Y si hablamos de productos, hay números que aún impresionan más. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que emite todos sus informes son anuales, los emite en febrero de cada año, el último que tenemos disponible es de febrero de este año, que corresponde a datos de 2023, 234 millones de órdenes de compra fueron procesadas por la industria fintech, por empresas que pertenecen a nuestra cámara, a nuestra industria. 489 millones de productos fueron vendidos. 7 billones de pesos fueron facturados por esta industria, un 175% más que en 2022, por supuesto, hablamos de un país inflacionario, pero es un número hiperrelevante también para tener en cuenta. 1.5 millones de personas en 2023 se sumaron al total de 23 millones de personas que hoy compran todos los días en nuestras plataformas y a través de los cuales se procesan todos estos pagos, ¿no es cierto? Y el medio de pago predominante fue la tarjeta de crédito y, como dato anecdótico, 9 de cada 10 compras fueron realizadas a través de un dispositivo móvil. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque estas millones, esta cantidad de usuarios, esta cantidad de personas nos denotan la masividad de nuestros productos y entonces cuando hablamos de regulación y de usuario nos tenemos que parar desde un lado de cómo hacemos para no tener brecha regulatoria y al mismo tiempo que nuestros usuarios que son completamente digitales, nuestros clientes que se pueden onboardear a nuestras plataformas 24/7 todos los días del año, puedan tener una experiencia adecuada, agradable, sencilla y fundamentalmente ágil cuando tenemos regulaciones que nos aplican y tenemos que cumplir con determinados paradigmas que hoy están establecidos para la industria financiera. Primero y fundamental, como decía antes, tenemos que ser ágiles, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en la industria fintech para poder onboardear usuarios de una manera sencilla? Primero y antes que nada, necesitamos entender que la regulación quizás no está completamente escrita para nuestra industria, entonces tenemos que saber interpretar correctamente qué quiso el regulador decir.
qué nos está pidiendo cuando escribe. Así que en todos los países en los cuales trabajamos nos dedicamos específicamente, el oficial de cumplimiento se tiene que dedicar a entender qué quiere pedir el regulador cuando está solicitando determinada cuestión regulatoria. Pero lo más importante es que en el adentro de la industria financiera tecnológica trabajamos en equipo, en grandes equipos, con equipos de producto, equipos de CX, que es Customer Experience, equipos de experiencia de usuario, back office, legales, todos equipos de estrategia de prevención del lavado de activos para poder diseñar una experiencia sencilla, bajar la brecha regulatoria y, por supuesto, poder tratar de acercarnos al estándar de cumplimiento regulatorio que nos pide nuestro regulador. ¿Cuál es nuestro principal aliado? Además de la gente, de los equipos, de todo este trabajo interdisciplinario, la tecnología. Hoy contamos con desarrollos tecnológicos, con empresas que nos proveen desarrollos tecnológicos, contamos con desarrollos tecnológicos in-house, contamos con inteligencia artificial que nos ayuda asistiendo a nuestros usuarios cuando se van onboardeando y cumpliendo los determinados hitos regulatorios. Hablamos en un idioma sencillo, en un idioma amigable. Entendemos que así es la manera en la que nuestros usuarios van a encontrar la mejor manera de cumplir con lo que necesitamos recabar de ellos. Creamos endpoints contra burós, contra fuentes confiables de datos. Así que creo que, como para cerrar y no irme mucho más de tema, equipo, gente, masividad y, por supuesto, tecnología. Brillante. Bueno, y hablando también de eso, bueno, tenemos que hacernos también de información previa para armar todos estos sistemas, los procedimientos, aplicar las tecnologías. Y ahí, bueno, la pregunta es cómo se arma, ¿no? Teniendo en cuenta también la masividad de usuarios y demás, de forma eficiente, ¿no? Los distintos escenarios para armar esas matrices, ¿no? Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias, Sol, y la Cámara por la invitación. Y voy a definir un poco qué hace la matriz de riesgos para lo que es cumplimiento y prevención de lavado de activos, ¿no? Nos ayuda a segmentar a los usuarios en función del riesgo. Vamos a tener, lo ideal es tener una pirámide inversa, donde la mayoría de los usuarios tienen que tender al riesgo bajo, luego riesgo medio y riesgo alto, donde vamos a tener que poner más enfoque nosotros como analistas y monitorear a esos usuarios. ¿Y cómo llegamos a eso? Creo que hay que salir de la premisa número 1, que el oficial de cumplimiento y el equipo tiene que conocer a la empresa y a sus productos. Tiene que conocer hacia dónde va la empresa, los productos y cómo sus usuarios usan sus productos. ¿Por qué? Porque todos los productos no tienen el mismo riesgo. No es lo mismo una transferencia nacional que una transferencia internacional. Bueno, también tenemos que conocer cuál es el riesgo de Argentina, ¿sí? Obviamente que tenemos riesgos inherentes a lo que es la geografía, ¿sí? Por provincias, por más cercanía a las fronteras, y luego también ubicar cuál es la tipología típica de Argentina, ¿sí? Porque lamentablemente tenemos una tipología típica de Argentina y también tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de la GAFI. Luego, hablando del onboarding, lo que debemos hacer es tomar esa información brindada por el usuario, ¿sí? Los datos filiatorios, dónde se ubica, la edad que tiene, que eso nos nutre la propia matriz de riesgos y también la validamos frente a fuentes públicas, que hoy en día tenemos diferentes fuentes públicas, gracias a la tecnología, podemos validar todo lo que nos dice el usuario y ahí podemos llegar a segmentar al usuario y entender cuál es el riesgo tanto de la empresa y entender cuál es el riesgo del usuario. Es importante la comunicación, como decíamos, de todos los equipos, ¿sí? Para entender también cuál es el apetito de la empresa, hasta dónde quiere llegar la empresa y poner el enfoque, ¿sí? En esos usuarios que son de alto riesgo. Hoy tenemos nueva tecnología que nos ayuda un montón. Podemos hablar un poco también de la inteligencia artificial que nos ayuda a crear diferentes escenarios para ver dónde ponemos el enfoque del riesgo. Eso nos ayuda a prevenir aún más. El trabajo del oficial de cumplimiento a veces parece aburrido, pero es muy divertido. No sé si están todos de acuerdo. Necesitamos apoyo. A veces estamos trabajando bastante solos, pero nada, es un lindo trabajo, lindos colegas. Y la verdad que siempre queremos lo mejor, a veces cuesta, pero es un gran desafío y tenemos que estar todo el tiempo monitoreando, ver qué pasa y ver cómo impactan los productos nuevos en nuestra matriz. Porque lleva un tiempo entender al usuario y cómo va creciendo ese producto y qué riesgo tal vez que no prevenimos, porque la tecnología en lo que es fintech somos número 1 y todo el tiempo hay cosas nuevas, entiendo que estamos todos de acuerdo, entonces es importante también monitorear el producto en sí, más allá del usuario, el producto así y el comportamiento de ellos para con el producto. Buenísimo.
Ahí tomo, vos hablabas, Lucas, ¿no?, de conocer el negocio. Y eso que yo hablaba al principio, ¿no?, de implementar tecnología, también nos aplica a nosotros y aplica al área de compliance en general, ¿no? Conocimiento exhaustivo para mí, no un conocimiento superficial, entender bien las dinámicas, las operatorias, fortalezas, debilidades, ¿no? Eso me parece que, si lo pienso de nuestro lado como proveedores de tecnología, también hace a que sea una implementación eficaz, ¿no? 100%, sí, 100% de acuerdo, sí. Y creo que ayuda también a cambiar un poco ese paradigma del compliance, no solo aburrido, sino como centro de costos, versus un compliance como socio estratégico, ¿no?, de las organizaciones y del negocio. Exactamente. Ahí está un poco el oficial de cumplimiento, la cintura que tiene para acompañar a la empresa, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte importante del equipo. Sí, sobre todo cuando la empresa, va a abrir una nueva unidad de negocio y bueno, no se tiene que olvidar de previamente poner el tema, dejarlo ahí en el loop al oficial de cumplimiento para que, bueno, acá vamos a tener que empezar a diseñar otros escenarios y bueno, y empezar a ver otras cosas. Sí, Lau. No, quería agregar que con lo que decía Romy y lo que decía Lucas, el paradigma está cambiando. O sea, ya nosotros sabemos perfectamente que somos socios estratégicos del negocio. Ningún negocio puede salir sin que AML pueda entender si se puede realizar en cuanto a controles, pero además de todo, no podemos contratar con partners si no tenemos programas in place, ¿no? Programas sólidos, porque la industria en materia de prevención del lavado de activos es muy amplia. Y hay muchas de nuestros partners estratégicos que también son sujetos obligados, o en nuestro país o en otros de los países con los que también operamos. Entonces, me gusta pensar que somos, que no somos un centro de costos, sino que somos un centro... Sí, hacia ahí hay que ir un socio estratégico de negocio, enablers, enablers de todos estos procesos tecnológicos, cada día más. Sería un stakeholder de cada proyecto, pero bueno, eso creo que está cambiando y que cada vez se está viendo que se está dando más participación y relevancia, y también los equipos de compliance de las compañías van creciendo a medida que va creciendo el negocio, así que es algo que ya es totalmente visible, ¿no? Y quiero preguntarles también respecto al monitoreo, ¿no? Ahí también este desafío, ¿no?, de una industria tan digitalizada y con tantos cambios, ¿cómo se puede, ¿Cuál es el desafío de armar, ¿no?, ahí o de definir alertas eficientes para un buen monitoreo? Bueno, antes que nada, buen día a todos y gracias por la invitación también. El tema de monitoreo es un tema muy interesante que podemos estar horas debatiendo. Voy a tratar de dar algunas consideraciones generales. Es un gran desafío monitorear a todos los clientes, a toda la cartera, a todas sus operaciones, identificando riesgos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y ahora también de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. En muchas ocasiones con recursos que pueden estar limitados y en el marco de un contexto en el que la misión principal o una de las principales misiones de nuestra industria es la inclusión financiera. En todo ese contexto es un desafío el monitoreo. Creo que la implementación de tecnología es fundamental, porque el primer paso es qué queremos monitorear y qué estamos buscando. Lo que estamos buscando en el fondo, en simples palabras, son inusualidades, son conductas, comportamientos que resulten inusuales. Y ahí surge la segunda pregunta de qué es inusual. Y para definir qué es inusual, no se puede obviar el contexto macroeconómico, cómo funciona la economía argentina, cómo funciona qué sucede con la coyuntura más allá del país, qué sucede en un momento o en otro del país, donde una variable macro puede, no con esa intención, pero sí tener un efecto colateral en la conducta y el comportamiento de las carteras. Luego la conducta, las características propias de la industria y luego de la entidad, de cada entidad, en donde ahí cobra un rol trascendental, a mi entender, el informe técnico de autoevaluación de riesgos. Es algo que nos resulta pesado. Sé que es trabajoso, que lleva tiempo, que lleva recursos, insumos, pero nos permite, bien hecho, tener un panorama completo de cómo está conformada cada cartera, cómo opera, qué producto tiene una mayor exposición, o qué rango etario, o qué segmento de clientes. Y en ese sentido, lo que me parece muy importante, más allá del análisis en el sentido convencional, digo, del análisis operativo en el que tradicionalmente se genera una alerta o se asigna un caso a un analista,
mira, contrasta si el perfil transaccional del cliente se corresponde con sus operatorias o si de la modalidad operatoria ve alguna inusualidad. Esa definición de análisis me parece que la idea es ampliarla y expandirnos hacia un análisis estratégico en donde permita comprender en términos macro cómo se comporta la cartera en general. Como insumos para poder setear un set y unas reglas de alertas que sean eficientes y óptimas en función de, muchas veces, las capacidades operativas insuficientes para mirar caso por caso. En ese sentido, un buen análisis estratégico usufructuando toda la información disponible. En la industria tenemos la ventaja de obtener información y que no sea de utilidad por ahí datos secundarios, que son entendidos secundarios por ahí en otros sectores, que nos permiten analizar de manera más profunda. Por ejemplo, cobra mayor relevancia para nosotros desde un número de teléfono, el user con el que se registra el cliente, el mail, desde el dispositivo desde donde se registra, desde dónde está operando. Y toda esa información permite un análisis estratégico que nos brinda como insumos un agrupamiento, segmentación en clústeres de la cartera, ya sea por rango etario, por un montón de variables que pueden influir en esos grupos, en donde van a tener riesgos distintos más allá del riesgo inherente a cada cliente. Nos permite identificar transacciones conjuntas, interrelacionadas entre clientes, en el marco de donde una transacción individual puede no registrar una inusualidad. Ahora, entendiendo su interrelación con la operatoria de otros clientes, ya puede tomar otro sentido. Y, siendo un poquito más ambiciosos, identificar tipologías en la entidad que pueden aplicar para la industria en ese sentido. La tecnología es una herramienta fundamental para hacer todo ese análisis, usufructuando al máximo toda la información disponible. Y una característica para mí muy importante que tiene que tener un set de alertas y una regla de monitoreo es que tiene que tener una revisión permanente, o al menos periódica, porque el escenario, las circunstancias en las que determinada tipología o inusualidad se dan pueden cambiarse y ya hay segmentaciones que pueden generar un volumen de alertas determinado en un momento y ante algún cambio en la coyuntura ya deja de ser eficiente en captar lo que realmente es riesgoso. Entonces tiene que ser dinámico, flexible para adaptarse rápida y ágilmente al cambio en el contexto, al cambio en la composición de cartera, al cambio en que un movimiento, una tasa de interés hace que se utilice más un producto en detrimento de otro y ese producto puede pasar a ser más riesgoso. Entonces esa flexibilidad y dinamismo es fundamental para no ir corriendo de atrás, ¿no? Tratar de anticiparse y bueno, también ahí la tecnología juega un papel fundamental en procesar todos esos gigantescos volúmenes de información y también, yendo un paso más, en generar modelos predictivos que permitan aplicar un enfoque basado en riesgos, identificando con la mayor precisión posible cuáles son las operaciones y las conductas y los segmentos que nos expongan más y eficientizar el set de alertas, ¿no? Como que hoy podríamos decir que la regulación también se flexibilizó, porque hoy tiene un enfoque basado en riesgo, ¿no? Entonces no nos está atando tanto y te permite esa flexibilidad, ¿no? Sí, claro. El enfoque basado en riesgo nos permite también sumar variables, salir un poco de este análisis convencional en el que se genera una alerta, va al analista como el paso fundamental, en donde también más allá de las cuestiones de cumplimiento, pensándolo en términos más macro, como un sistema de prevención de lavado a nivel país, el insumo que se le puede proveer al regulador tiene mucho más valor agregado y es mucho más útil luego de un análisis de este tipo, exhaustivo, estratégico, donde se identifican las cuestiones de fondo y que pueden representar un riesgo sistémico para todo el conjunto del sistema financiero, que enviar ROS de manera recurrente con un caso individual que puede no ser de interés para el regulador. Creo que la implementación de tecnología cambia un poco el paradigma y hay muchísimo camino por recorrer, no solo para los regulados, sino también para los reguladores. Creo, perdón, que siguiendo la línea de lo que dijeron ustedes dos un poco, es que el checklist por sí solo, una alerta, no tiene mucho sentido, sino que hay que mirar un conjunto del usuario, el contexto socioeconómico del país y estar muy encima de eso para el set de alertas tenga funcionalidad. No solamente chequear para que el regulador diga, hiciste la alerta. No. ¿Cuál es el fondo de la alerta? Para hacerlo un sistema mucho más seguro para todos.
Y además de la mano de la tecnología, también asegurarnos que nuestros analistas, tenemos muchos usuarios y no tenemos una cantidad de recursos ilimitada. Entonces, de la mano de la tecnología, asegurarnos que nuestros analistas van a estar concentrados en la definición del caso y todo lo que es tarea operativa adicional se puede optimizar. Entonces, no es lo mismo que nuestros analistas hoy tengan que ir a diferentes fuentes a buscar información, tengan que consultar con el usuario, tengan que esperar un tiempo a que les llegue la respuesta, a que cuando se presenta el escenario en el sistema de monitoreo ya le venga dado a través de procesos de optimización tecnológica toda esa información que a priori necesita para poder comenzar a analizar. Se acortan mucho los tiempos, se mejora muchísimo lo que es la eficiencia, ¿sí?, de los procesos de monitoreo y por supuesto nos genera esa agilidad que necesitamos en el día a día, ¿no? La industria es ágil, los controles también tendrían que serlo. Sí. Y eso para mí también va en beneficio del regulador. Rodrigo lo decía, ¿no? Que no es solo de nuestro lado, sino también es de cara al regulador, que está buenísimo. Sí, ya la información que se brinda al regulador ya es de otra calidad, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, y yo me quedé también con esos números que contaba hoy Laura y la verdad que sí, uno a veces más gráfico que entrar en, no sé, en un colectivo, en un subte y ver que están todos con el celular, ahí uno dice, bueno, sí, ya hay un uso muy... Y también los servicios que brindan las empresas fintech también están siendo cada vez más masivos, ustedes, bueno, lo vienen diciendo y bueno, todos lo sabemos acá, cómo va creciendo día a día. Y frente a este escenario, ¿no? ¿Cuáles piensan que son los desafíos del Compliance Officer a futuro, ¿no? Para bueno, seguir surfeando la ola en esto, ¿no? Bueno, creo que son muchos. Algo en común de lo que fuimos hablando cada uno, tecnología, ¿no? Siempre presente. Y creo que inteligencia artificial es algo que sin duda queda muchísimo por explorar, que si nos sentamos acá el año que viene a hablar de compliance, vamos a estar en otro escenario respecto del que estamos hoy al respecto. Así que ahí hay un gran desafío para mí. Open Finance, en paralelo a este panel había uno de Open Finance, ¿no? Entonces, ¿cómo va a evolucionar el Open Finance en Argentina? Y de la mano de eso también podemos sacar provecho en las áreas de compliance. ¿Cómo podemos utilizar el Open Finance para hacer compliance? Exacto, exacto. Entonces ahí también mucho para explorar. Y a mí me gusta pensar... Esto es muy personal, pero me gusta pensar en un área de compliance como multidisciplinaria, ¿no? Como, me parece que vamos expandiendo un poco nuestro poder de actuación, de repente nos relacionamos mucho con riesgos, algo más natural que se da con legales, data privacy. En mi caso en particular voy muy de la mano con seguridad de la información, ¿no? Y también vemos cómo el regulador va llevando un poco como en una regulación determinada, va solapando ciertos temas. Así que me gusta pensar en eso, de ver cómo vamos expandiendo nuestro poder de actuación. Una mirada más integral de compliance, más regional, y creo también ir creciendo de la mano de los reguladores. Creo que la mesa de trabajo ayuda mucho, porque como decían, tenemos mucha información de los usuarios nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al regulador que nos ayude? Y también terminando de ayudar al usuario, que en definitiva el usuario tiene que estar operar en un lugar seguro. Entonces creo que también eso es un gran desafío que tenemos por delante con las nuevas regulaciones, cómo permitimos trabajar en conjunto con el regulador. Y que este cambio de paradigma que estamos trabajando toda la industria regulada, pueda verse reflejado en los estándares internacionales. Eso es algo que creemos firmemente que va a poder lanzar a nuestra industria a otro nivel. Sí. Sí, para cerrar por mi parte, para mí el principal desafío es esto del dinamismo, de estar todo el tiempo aprovechando las nuevas tecnologías. Hay un montón de camino todavía virgen por explorar, por recorrer, por estudiar, mano a mano y en paralelo con colegas, entre entidades y con los reguladores. Y ese dinamismo tiene que ir adaptándose también a los cambios normativos y regulatorios para estar en cumplimiento y ser lo más eficientes posibles en la detección de operaciones que puedan representar un riesgo, ¿no? Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están acompañando, a los colegas acá. Bueno, nadie tuvo preguntas hoy. A ver, acá hay una. Hacemos una y cerramos.
muy distinto al sistema tradicional de cumplimiento. Con la ayuda de la tecnología somos bastante más asertivos quizás en la detección y ronda, acá está nuestra directora de AML, pero entre el 20 y el 30% del total de las alertas. Un poquito más también, pero no quería decir el número, sí. Un poquito más también, depende del país. Sí, y también cambió un poco el paradigma de hacer ROS, ¿no? No hacer ROS defensivos, el llamado ROS defensivo, sino hacer un ROS con una justificación adecuada y realmente un análisis de la operación inusual y la operación sospechosa. Creo que ahí también está el cambio de paradigma, que realmente le termine sirviendo a la UIF un buen reporte con sustento para seguir el caso adelante ellos. El otro día estuve leyendo, en realidad me contó una colega, ya cierro, Antón, una colega que trabaja en un banco internacional que en países orientales la inteligencia artificial del servicio de la conversión a ROS ha hecho estragos y que realmente ha aumentado la brecha que mencioné yo a muchísimo más. Entonces la realidad es que estás viendo la hoja y no el bosque, no estás buscando dentro de como la aguja en un pajar, eso es lo que quería decir, sino que realmente estás encontrando con mucha más asertividad. Pero bueno, a eso vamos, ¿no? A que nuestro aliado sea la inteligencia artificial, la clusterización y empezar a entender el sistema de prevención desde otro lado. Bueno. Sí, un último comentario para que estamos pasados de tiempo. La eficientización en el set de alertas también va a eso, ¿no? A que se minimice la cantidad de falsos positivos detectados. Entonces, yo no me asustaría con el porcentaje de casos analizados que terminan en ROS, porque en algún punto es un indicio de que el set de alertas está identificando las operaciones más riesgosas. Y otro comentario, recordemos que nosotros no reportamos personas sospechosas, sino operaciones sospechosas que pueden ser llevadas a cabo por 1, 2 o N personas. Entonces, un ROS abarcativo que contemple una operatoria global de mayor magnitud y que de la que participen mayores personas es mucho más útil, eficiente y tiene mayor valor agregado que emitir 15 ROS individuales de cada una de esas 15 personas por separado como compartimentos estancos. Bueno, muchas gracias. Ya, perdón, nos tenemos que dejar el escenario, así que bueno, muchas gracias. Le pido un aplauso para estos 4 cracks.